Pues en esta ocasión la diputada ahora conservadora Kenia López debate con el diputado progresista de Morena, Hamlet García Almaguer, sobre la reforma al Poder Judicial. Corre video. ¿Es democrático esto? O sea, Sí, con claro. una ultra mega mayoría, modificar brutalmente un poder en 4 días. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? Bueno, a mí me gustaría ir al dictamen Ajá. para poder entrar al fondo del asunto. Respeto mucho las manifestaciones, es un derecho constitucional. Qué bueno que un ministro de la Corte salga a la calle a marchar, quizá por primera vez en su vida. Ujú, A los estudiantes todo el respeto ujú, en que se manifiesten. Pero yo sí quiero compartir con ellos lo que dice el artículo 10º transitorio de esta reforma constitucional. Los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad. Hago un corte. En este primer apartado, cubre tanto al Poder Judicial Federal como a los 32 de las ujú. entidades federativas. Continúo con la lectura. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral. Hago otro corte. Esto se llama garantía presupuestal. Recordar que esta es una reforma constitucional. Ujú, Y eso prácticamente no existe. O sea, es una instrucción del constituyente a la Cámara de Diputados Federal y a los congresos locales a que cada año establezcan los recursos necesarios para cubrir esto. Casi en ninguna materia existe garantía presupuestal, reitero. Y te desglosa algunos ejemplos. Pensiones ujú. complementarias, apoyos médicos, donde entrarían sus seguros de gastos médicos privados y otras cuestiones, y los fideicomisos. Y continúo con la lectura. En los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo. Ujú, Las condiciones generales de trabajo son un documento anexo que los trabajadores del Poder Judicial Federal y de los estados también ujú, han firmado con los consejos de la Judicatura Federal. Entonces, por ejemplo, nos explicaban, un año calendario obviamente tiene 12 ujú, meses, lo que implica 12 pagos mensuales o 24 pagos quincenales para los mortales. ujú, Pero los trabajadores del Poder Judicial Federal ujú. reciben 16 meses de pago durante esos 12 meses, porque en sus condiciones generales de trabajo se firmó una prerrogativa que incluye un bono trimestral equivalente a un mes de salario. Entonces nos dijeron, Ujú, nosotros como secretarios, como actuarios, ganamos 16 meses de salario. Eso okey. no está en la ley, eso está en este documento anexo. Ujú, Pueden establecer que también se respete lo que dicen las condiciones generales de ujú, trabajo y nosotros dijimos sí. Este párrafo okey. lo llevaron a los foros los líderes sindicales de los trabajadores Ujú, y en esos términos lo incluimos, Luis. Entonces es okey. importante que se establezca muy claramente que no estamos vulnerando derechos Creo que esto laborales. es importante, el punto de vista de la lana y que les van a respetar ahí, los derechos laborales, etcétera, pero algo que argumenta la oposición es algo mucho más profundo, que están eliminando un contrapeso del ejecutivo, que están quitando derechos a quien esté en desacuerdo de pronto con un régimen que tiene todo el poder. Para muestra, solamente lo pongo en la mesa, pues lo que hizo ayer o antier Sergio Gutiérrez Luna, yendo a denunciar penalmente, que es su derecho, también hay que decirlo, a jueces que interpusieron pues por ahí algunos recursos contra la reforma del Poder Judicial. O sea, si hay una preocupación global, Hamlet, y ahora sí que no nada más es Kenia y el PAN, es una cantidad impresionante de gente que está diciendo aguas con eso. Pues es la protección de intereses económicos, Ujú, ciertamente, pero me gustaría comentar en este aspecto. Si Morena quisiera tomar el control del Poder Judicial, ujú, sería muy sencillo. La doctora Sheinbaum, presidenta electa, va a tener la oportunidad, en los términos actuales, sin reforma, ujú, de designar a 4 ministras y ministros de la Suprema Corte de ujú, Justicia de la Nación. ¿Por qué hablo de designar? Porque en el sistema actual el presidente nomina ujú. terna, si el Senado la rechaza, nomina otra terna, si el Senado la vuelve a rechazar, Sí, los designa determina directamente, ¿no? los que quiera. Entonces, si quisiéramos tomar el control de la mayoría desde la Suprema Corte Ujú, y la propia presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, porque la persona que preside la Corte ujú, preside el Consejo, lo único que tendríamos que hacer es tener paciencia y que la doctora designe 4 ministros más de la Corte. Pero no es el caso. Se busca una reforma profunda. De hecho, en Estados Unidos, Obama, por ejemplo, no se pudo poner de acuerdo con el Senado y designó ujú, pocos jueces federales. Allá, el presidente de la República tiene la facultad de nominar jueces de distrito, magistrados de cortes de apelaciones y ministros de la Corte. ujú. Los 3 casos son votados por el Senado. Okey. Los demócratas no aprovecharon y Trump llegó y designó en su primer mandato más de 230 jueces, magistrados y ministros. Entonces, una opción sería emular el sistema de allá, y entonces que la presidenta de la República nomina todo y que el Senado, con esta mayoría de la que habla Kenia, pues le valide los nombramientos. Ujú, Pero no buscamos ese atajo, esa trampa para tomar el control del Poder Judicial Federal. ujú, Buscamos que se democratice y la ciudadanía va a tener la última palabra. Lo único que van a hacer los poderes es nominar. El dictamen tiene ujú. más de 100 modificaciones respecto a la iniciativa del presidente. Y una muy importante fue el establecimiento de un comité técnico de evaluación en cada uno de los poderes que van a revisar los perfiles de las personas candidatas para decir si son o no aptos Porque entiendo que vienen para. propuestas de la presidencia, del poder ejecutivo, del poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, Es ¿no? correcto, Son cada uno de 10 los 3 cada uno. poderes, Okey. nomina o propone, pero previo análisis de estos comités técnicos, uno en cada poder. Yo creo que ese filtro va a ser útil y además, fue una petición que se realizó durante los foros, Luis. Decía Eso es, digamos, eso no ya. necesita una votación, Luis, a México completo. Eso no, esa
digamos, esa inteligencia que debe tener un juzgador, no necesita pasar por unas urnas, necesita pasar por una escuela, necesita pasar por experiencia, necesita pasar por exámenes de oposición, necesita pasar por todos los tamices, digamos, que permitan tener a las y a los mejores. Esto Qué bueno que que se hablas de está la dis escuela, qué bueno que que se hablas de la está escuela, porque discutiendo es populismo. en los foros nos pidieron, los representantes de las barras de abogados, fue en el foro de Saltillo. Dicen que hay un problema porque cada que llega un nuevo presidente a la Suprema Corte, hace designaciones de las instituciones clave, digamos, al interior del Poder Judicial Federal, y que ahí está la escuela, y que no tiene, digamos, una continuidad institucional. Entonces, lo que se estableció en el dictamen, a petición de las barras, es que la escuela sea autónoma. Es La decir, escuela sería la judicial. escuela judicial. Sería una especie de órgano dentro del Poder Judicial, pero que no dependería del presidente de la Corte y que podría establecer estos programas educativos y además, pues no se nace siendo Kenia juez. pone un punto ahí muy interesante y aquí lo han repetido todos los jueces. Podrá argumentarse desde la 4T que son jueces en contra de la 4T, pero bueno, los jueces que han hablado o con los que hemos tenido oportunidad de platicar han dicho lo mismo, van a quitar el mérito. O sea, Sí, la claro. posibilidad de sacar un examen, y me consta por algunos acercamientos que he tenido con algunos jueces y algunas instituciones, que sí son unos exámenes brutales, o sea, durísimos para poder convertirte en juez. ¿Qué pasa con esos exámenes? No van a premiar la popularidad Hamlet sobre la capacidad. Por eso te hablaba del Comité Técnico de Evaluación, porque ellos van a Un revisar los comité técnico perfiles. que será de la mayoría, que van a poner a sus cuates. La verdad es que Van a no ser es personas que no reúnan las es características una legales, que tengan idoneidad para no los es una cargos. metodología que pueda dar Y certeza, además, Hamlet. El hablando de tema la es que escuela judicial, esta mayoría que mira, ustedes tienen, lamentablemente lo que va a hacer es que van a estar en la boleta los jueces, magistrados y ministros que quiere el poder, y eso es los 3 poderes justamente de lo la Unión, terrible. no el poder. El poder ejecutivo, Y que el judicial va a evidentemente poder tienen hacer su ustedes, propia el lista. poder legislativo, en el cual pues, se hicieron de una mayoría que, por cierto, no tenían en las urnas, y evidentemente tiene que ver con una carga ideológica que yo diría daña mucho a un poder. Ese debate ya está superado, pero te ¿Para quién? informo que este país tiene un sistema mixto. Y que primero se juegan diputaciones en 300 distritos uninominales y ahí el que gana se lleva Pues la ya vimos que diputación no, y que ya vimos solo, que no, y que porque solo se tienen una distribuyen 200. sobrerepresentación. No, esos son mitos, eso ya está resuelto tanto por el instituto como por el 54% de Tribunal la Electoral. votación. Deberías de ver la sesión de la Sala Superior, mira, hasta diapositivas les pusieron para guiar 54% de la a votación no todas son las dos personas que terceras tuvieran partes. alguna inquietud sobre cómo se asignan las plurinominales en este país. Y son las mismas reglas de 2015, de 2018, de 2021, de 2024, por supuesto. Si les interesa una reforma, se puede platicar de una reforma, pero en este momento tenemos un sistema mixto. Y cuando el presidente les propuso tener un sistema de representación proporcional pura, tus compañeros en la Cámara de Diputados votaron todos en contra, los de tu bancada. Entonces son víctimas de su propio voto. No les gusta el sistema, pero cuando les pusieron un sistema en espejo, digamos, de la representación, lo rechazaron. Entonces, pues ahí está, digo, al final yo lo entiendo, Kenia, lo entiendo, Hamlet, pero pues es que también eso es cosa juzgada. O sea, estuvimos toda la semana pasada, antepasada, viendo todo lo que iba a suceder. Por eso digo que superado ya. Y es cierto que antes ustedes se Superado quejaban no de lo que sufrido. ahora tienen, Superado no sufrido, que no Ahora superado. antes ustedes se quejaban de eso y decían el PAN, el PRI, tienen muchos diputados. Ahora La ustedes los realidad tuvieron. es que con esta conformación, digamos, de Cámara de Ajá. Diputados y de Senado, es que claramente el poder en el, digamos, Morena en el poder va a definir justamente esas listas. Y la realidad, en términos de justicia, es que sí se necesitaba mejorar al Poder Judicial, pero no se necesitaba aplastarlo y mucho menos hoy no tener garantías de gente inteligente, eficiente, que pueda dar respuesta en las próximas candidaturas para los justiciables, que al final, Claro. por cierto, son los más afectados. Vamos a cerrar y bueno, esto va a ser difícil poderlo dilucidar en 20, 25 minutos que llevamos en la mesa, pero yo quisiera cerrar preguntando a ambos. Empiezo contigo, Kenia, cierro contigo, Hamlet. ¿Qué México ven en el Poder Judicial que va a cambiar? Porque aceptemos algo, Kenia, hoy día pues va a cambiar, o sea, vendrán discursos y tomarán ahí la tribuna y habrá símbolos políticos, pero pues los números no están. ¿Qué poder judicial ves? ¿Qué México ves? Yo quisiera, de verdad, si es jueces populares, si es Batman, si es quien sea, y nos va a sacar de la bronca de país en la que estamos, de la administración de justicia tan patética que tenemos, de la impunidad al más del 90%, pues adelante, que venga quien sea. Pero no sé si eso va a pasar. ¿Tú qué ves después de que se vote esta reforma y lo que venga para el futuro del país en la justicia mexicana? Bueno, lamentablemente esta será una semana muy triste, una semana negra para este país. Ya han advertido que en esta misma semana se va a aprobar en la Cámara de Diputados y pasará al Senado de la República. El día de ayer, 1 de septiembre, ya le dieron publicidad al dictamen. El día de mañana, 3 de septiembre, intentarán votarlo en lo particular y el miércoles 4 de septiembre harán la votación en lo general en Es la al revés. Cámara Primero se vota en lo general y luego se vota en lo particular. En la Cámara de Diputados. Eso significa claramente que vamos a tener una semana muy compleja, vamos a tener una semana en donde hay dos visiones de país. ¿Qué quiere
el presidente de la República y evidentemente que está siendo acompañado por la siguiente administración. Esta reforma, que en estricto sentido nosotros lo hemos dicho públicamente, no va a ser una reforma que le dé justicia a los mexicanos, va a ser una reforma que genere incertidumbre de entrada por la falta de experiencia de los legisladores. Ya. Segundo, vamos a tener, por supuesto, un debate álgido, sin lugar a dudas polarizado. Es obvio que lamentablemente no van a detener esta maquinaria que ya han echado a andar el día de ayer, que se avisora. Se avisora un problema económico terrible, se avisora que no haya certeza legal en nuestro país, se avisora que la gente que tenía la intención de invertir en México lamentablemente va a dejar de hacerlo Ok. y sobre todo se avisora que los que menos tienen en este país, que son los que lamentablemente en muchas ocasiones están de manera injusta en una prisión o esperando una pensión alimentaria, alimenticia, en esta lógica, pues no van a tener jueces, magistrados o ministros de calidad, lo que van a tener es una subordinación al régimen que, entre otras cosas, lo que genera es populismo y menos certeza para vivir mejor en este país. Kenia López Rabadán, gracias Kenia, con toda la admiración y con todo el cariño. Gracias Gracias. siempre por estar aquí con nosotros, con la misma admiración, mismo cariño también. Hamlet Almaguer, ¿qué ves? Porque yo veo aquí el día y la noche, o sea, un escenario sumamente catastrófico y me imagino que un escenario pues cuasi utópico. ¿Qué ven ustedes? Muchas gracias, Luis. Bueno, primero aclararle a la audiencia porque se puede prestar a confusiones. Primero se vota en lo general y después en lo particular. Es importante. Mira, un incidente de reconocimiento de inocencia en un tribunal colegiado de circuito se lleva 435 días. Un procedimiento de extradición en un juzgado de distrito, 2,763 días. Una contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 330 días. Un amparo en revisión en materia administrativa, 1,903 días. Un procedimiento de responsabilidades, cuando alguien incurre en una infracción y trabaja para la Suprema Corte, 1,183 días. Un recurso de revisión, 1,086. Una controversia constitucional, 327. Un amparo directo en revisión, 365. Son algunos de los ejemplos. Una acción de inconstitucionalidad, 449 días. Y estas no son cifras propias, son del INEGI. Ahorita las vamos a subir a X. Te veo que urge ya una reforma al Poder Judicial, que se hicieron más de 100 modificaciones al dictamen. Es un dictamen que garantiza paridad, que da independencia a la escuela judicial, que establece controles para las designaciones, y nosotros tenemos confianza en que esto va a avanzar. Con debate, se va a permitir que la oposición se desahogue, que presente todas las reservas. No, digo, ya que sería el colmo discutan- que no, o sea, no, pues, gracias. es un derecho, ¿no? También, no más. No, es que lo quiero aclarar, Es que porque escucha lo que dijiste. hemos sido muy cuidadosos de las formas. Es un parlamento, ellos- por eso se va ellos- a hablar, mira, a hablar. Sí, para Pero intentar- tienen derecho a eso, ¿no? O sea, No, no se los bueno, puedes quitar. Pero más allá, mira, en la Ustedes discusión son en la Comisión de muchísimos Puntos años de oposición, Constitucionales, o sea, no es sí, posible déjame que hables terminar. de esas Lo estoy organizaciones. diciendo Hamlet. porque ustedes siempre van con las formas a la Suprema Corte. Entonces, yo quiero aclarar que se ha sido muy cuidadoso. En la comisión, por ejemplo, en la sesión donde se discute en lo particular, Juan Ramiro Robledo, presidente de la comisión, voltea y le pregunta a la oposición, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien más tiene una reserva que presentar? Legal Para reconfirmar que ya se había agotado el debate. Sí, y van a hacerse todas las rondas que se tengan que hacer. Se dejó pasar tiempo entre la declaratoria de publicidad y el inicio del debate. Por eso no lo aprobaron en un día, leer sino en 5. El 80% de puedan los leer el diputados no dictamen. conoce el dictamen. Ojalá Es que un lo lean. dictamen de Ahí está. 400 páginas. No, son Tienen 284. Tienen horas. Ni lo he revisado, son Tienen 284. horas de No legisladores. son 400, son Tienen 284. horas de Déjame cerrar, me legisladores. llamó la atención lo que decías porque comparas los tiempos y yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí es lenta la justicia, tortuguismo, impunidad, laberíntico, lo que tú quieras, pero me suena de pronto a juicio sumario, oye, No, porque se da un el tiempo. amparo contra el gobierno, ¡pum!, fallamos a favor del gobierno. ¿En cuánto? En 2 días. No, Luis, porque si quisiéramos eso, pues ya te dije, o sea, la doctora Sheinbaum podría esperar y hacer las 4 designaciones de ministros de la Corte. No es lo que queremos, no queremos el control del Tú ves Poder un Judicial. mejor país, tú ves un Sí, país por muy supuesto. catastrófico, Kenia. Entonces, bueno, pues ahí están los dos puntos, las dos visiones. Gracias, Hamlet. Pues sí, fue espectacular aquí cómo puso en su lugar este señor Hamlet, que lo admiro mucho, joven, abogado de Jalisco, es la nueva generación. Nada de que, es priista y esas cosas que siempre dicen, ¿no? Para sacar el punto, ¿no? Los del PRI y PAN, como si ser expriista fuera peor que ser actualmente priista y panista, ¿no? Como esta señora de Kenia. Ella ha de pensar que todos los que están en Morena expriistas son peores que Alito Moreno, que el Precioso Marín, que todos los Yarrington, todos esos gobernadores priistas en prisión, que los de Morena son peores. Entonces, fíjate, hay dos visiones de gobernar y el tiempo va a poner en su lugar a cada quien. Nosotros juzgamos al PAN porque ya estuvieron. Fíjate lo que hicieron. Lo primero que hicieron al gobernar en sus 2 sexenios malignos fue hacer un gobierno alterno.
te lo juro, tú lo viste, el IFETEL, la COFETEL, el INAI, no sé qué. ¿Para qué? Para que cuando llegara un extranjero, y a eso se refiere Hamlet, esa es la justicia de ellos. Llega un extranjero y se queja del gobierno y el gobierno no puede meter las manos porque lo tiene que resolver el IFETEL, la CRE, la COFESE, todos esos mugreros de instituciones que hicieron no para garantizar una mejor calidad de vida a los mexicanos, sino para ayudar a las compañías extranjeras, porque el PAN se quiso lavar las manos, ¿sí? Por eso se litigaba en el extranjero y pues por lo general siempre ganan las empresas extranjeras al gobierno y Obrador ya no quiere eso. Por eso es un gobierno muy nacionalista. Lo primero que hizo López Obrador en el 2019, de las primeras medidas que tomó, fue que no le permitieron a Salinas Pliego la concesión de una minera a cielo abierto en Baja California. Por eso están muy enojados, porque si hubieran llegado estos miserables, los mismos de siempre, los compañeros de Kenia, luego le dan el permiso a Salinas Pliego sobre pretexto de que genera empleo. Ahora, reafirma Kenia que está del lado de Estados Unidos y de Canadá porque dicen que les asiste la razón y porque están preocupados por la economía, por su economía. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Por qué siempre estamos al final de la lista? ¿Por qué siempre no nos consultan? Nosotros tenemos el soberano derecho de decidir nuestro propio destino. ¿Por qué estar esperando el permiso internacional, su bendición? Al carajo con eso. Entonces, fue un gran video, un gran debate. Le quitó lo ignorante a Kenia, no sabe nada de nada, creo que nunca ha sido diputada, no sabe ni dónde está parada. Y aquí Hamlet, como siempre, pues educa a su contrincante. Dime qué opinas. Hasta luego.